la última, que es la de secuencia. ¿Ya? Esta estrategia, que es la cuarta de la primera habilidad, que es la de comprensión global, yo les dije que era la que hay que poner mayor atención porque hay que ordenar los textos en forma cronológica. ¿Qué significa esto? Que en un texto de una receta, en un texto de un instructivo, normativo, etcétera, es decir, en un texto no literario, el orden va a estar dado fácilmente porque te van a poner palabras como primero, en segundo lugar, a continuación, al final, para cerrar, palabras de ese tipo. Pero en el texto literario, chiquillo, en el texto literario se producen anacronías. ¿Qué significa esto de anacronías? Que hay saltos temporales. Y los saltos temporales vienen a decir aquí que el orden que nos presentan los cuentos, las novelas, las fábulas, no siempre es ordenado como la historia, ¿ya? No siempre hay un orden desde un principio a un fin. ¿Se acuerdan que yo les comentaba cuando vimos esto que hay muchas películas que toman estos saltos temporales, estas anacronías, y hacen un desorden de acuerdo al interés artístico que tenga, en el caso de las películas, el director, ¿ya? O el guionista. Pero en el caso de la literatura, que estamos nosotros, hay también un interés estético para poner de la mejor manera ¿no es cierto?, el texto y que se escuche y que se lea como interesante, bonito, etc. Es por eso que hay historias que empiezan desde el final y relatos que empiezan desde el final, y yo me acuerdo que les contaba del Destino Final, esa película de los accidentes de avión, que presentaba siempre como unos flash forward o unas premoniciones para adelante, ¿ya? Para adelante, y yo les comentaba mucho esto del déjà vu, ¿se acuerdan? Ese déjà vu que es lo mismo que lo que le pasaba ahí al Destino Final. Pero también hay muchas películas y muchos textos literarios que hablan para atrás, ¿ya? Que hablan para atrás, que hay un recuerdo, y ese recuerdo se compone de tal manera que el texto no queda como desordenado cuando uno lo lee, sino que el director del cine o el autor del libro lo hacen con tal maestría, lo hacen con tal experiencia que queda verosímil. Pero nosotros somos los que tenemos que ser capaces de identificar y ver cuál es el orden, ¿ya? ¿Cuál es el orden? Porque, como les dije, en los textos literarios, el orden de la historia es distinto al orden del relato. La historia es como de que empezamos el año 1 y ahora estamos en el año 2021. Esa es la historia, que va en orden. Pero el relato va de acuerdo a cómo se presenta aquí. Cómo se presenta aquí en este texto. En este texto para poder, ¿no es cierto?, hay otra disposición de los hechos, otra disposición que nos hacen, ¿no es cierto?, tener más cuidado cuando leemos, y tenemos que fijarnos aquí, cuando yo les pido. El problema, el chiquillo, que me he dado cuenta, que cuando les pregunté por marcas textuales, cuando preguntamos por marcas textuales, póngaselo bien en la cabeza, son palabras, ¿ya, chiquillo? Son palabras, ¿ya? Esas son las marcas textuales. Entonces, esas palabras son las que nos ayudan a identificar la secuencia en un texto literario, que nos van a decir, como en el segundo texto que contaron algo del pasado, que hay un recuerdo, miré hacia el futuro, tuve una visión, palabras
como esa, que son distintas, cuando también hay años. Los años también nos sirven para ordenar, también nos sirven para ordenar, pero distinto a los textos no literarios que te ponen primero pasó esto, segundo esto, como la receta, pues primero siempre te van a poner el orden de los ingredientes y después la preparación. Eso no puede ser de otra manera, nunca la van a poner de otra manera. En cambio, aquí lo ponen de otra manera. Entonces, ¿se acuerdan que aquí teníamos un texto que se llamaba Por el camino de Swam? Por el camino de Swam. En ese camino de Swam, un cuento que mirábamos el título, ¿se acuerdan en el título que encontrábamos, chiquillos? En el título que se encuentra el tema. El tema. Muy bien. En el título encontramos el tema. Este es un pedacito, es un fragmento de esa novela, ¿no es cierto?, que tiene Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. ¿Ya? En busca del tiempo perdido, ese caminar que hizo el protagonista, que por lo que vimos nosotros, por cuando lo veíamos. Y mirábamos el título, mirábamos de dónde está sacado el texto, de aquí de un equipo editorial, y este es un autor francés muy importante del principio del siglo XX, ¿ya? ¿Y qué es lo que decíamos que eran las fotografías? ¿Cómo se llamaban estas cositas que están en la fotografía, chiquillo? Magdalenas. Eso. ¿Y las magdalenas qué son? Pastelitos. Pastelitos, muy bien, ¿no es cierto? Ustedes me decían en la otra vez que eran cake, como los cupcakes, ¿no es verdad? Cuando, que venden hoy día, mucha gente hace su pequeño negocio vendiendo este tipo de cosas, y aquí nosotros le llamamos cupcake, pero también en el supermercado le ponen a unas bolsitas que vienen como 6, 8, les ponen, y que vienen con esos chips de chocolate, que son bien ricas, que les ponen magdalenas. Y los franceses, de allá, ustedes saben que la gastronomía y sobre todo la repostería tiene mucho origen francés, porque a los reyes y a todos ellos les importaba mucho tener sus postres muy ricos y muy elaborados. Muy ricos, muy elaborados. Ya. ¿Quién me puede leer el primer párrafo? No, el primer párrafo, porque aquí, ¿cuántos párrafos veíamos, chiquillo, en este texto? 2. 2. El otro día hablé con una niña y me dijo que ella usa lente al igual que yo. En general, ¿ustedes cómo ven estas, chiquillos? ¿Les cuesta mucho leer esta imagen? ¿La leen? Profe, yo también tengo que usar lente y así, ¿cómo se llama? No lo veo bien, pero como estoy en el celular lo puedo agrandar. Claro, pues eso mismo yo le decía a la compañera, pero a partir de la próxima habilidad, cuando veamos el obtener información, yo le pongo el texto en directo, que ahí se ve un poquito más claro, pero porque no estoy en el liceo, y en el liceo yo les cortaba parte de la estrategia, pero ahora se las voy a poner entera, pero con el color original del libro. Entonces ahí tal vez la vean un poco mejor, ¿ya? Un poco mejor. Pero como me dice Paloma, el texto se puede agrandar. En el celu lo podemos agrandar y ahí lo leo. Yo también, cuando ustedes me entregan las tareas, chiquillos, yo ahí en el Classroom me da la posibilidad de agrandar, y ahí les veo. Lo único que les pido que no me contesten, por favor, con lápiz mina, porque incluso hay algunos que aún me contestan con lápiz mina. Por favor, traten que sea lápiz pasta. Si no importa después que tienen que corregir, lo hacen abajo nomás, no hay problema, ¿ya? Pero que sea con lápiz pasta, porque me cuesta leer mucho en lápiz mina. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede leer hasta la mitad? Por ejemplo, hasta dentro de mí. ¿Quién puede leer hasta ahí la mitad del primer párrafo? Vamos, porque aquí yo veo a los hermanos, a Luis y a la Paloma. ¿Quién más está? Y yo me han leído varias veces. La Keila, estás por ahí, te vi.
Keila. Ya pues chiquillo, ¿cómo vamos a aprender? Y aquí mucho. A ver, la Keila me terminó. Keila, tú no me has entregado esta guía, pues Keila Martínez. Keila. ¿No está Keila? A ver, Paloma, lea, por favor. Por el camino de Swan. Un día de invierno, al regresar a la casa de mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso tomar en contra de mi costumbre un poco de té. Al principio me negué y no sé por qué cambié de idea. Mandó a buscar uno de esos pasteles pequeños y gruesos llamados magdalenas. Llevé a mis labios una cucharada de té en el que había dejado ablandarse un trozo de magdalena. En el momento en el que el sorbo mezclado con las migas del pastel tocó mi paladar, me estremecí atento a algo extraordinario que ocurría dentro de mí. Muy bien, muchas gracias, Paloma. A ver, ¿quién me puede decir qué pasó en estas primeras líneas que leyó Paloma? ¿Qué cosa pasó? Recordemos algo. ¿El texto está contado por un narrador externo o un narrador interno? ¿Quién me puede decir? ¿Es un narrador que está fuera de la historia o un narrador que está dentro de la historia? Recordemos. Dentro de la historia. Porque el mismo personaje es un narrador protagonista que cuenta la historia, porque aquí dice, en un día de invierno al regresar a casa de mi madre, estoy hablando de mí, un yo. Entonces, chiquillos, a ver, tengo que dejar de compartir para que ver a los que vieron. ¿Qué pasó en esas primeras líneas, chiquillos? ¿Qué pasó con el protagonista? Javier. Javier, ¿estás ahí? Chiquillo, no es solamente que yo voy a pasar la lista y la persona que no me conteste cuando estemos trabajando, de verdad, lo siento chiquillos, pero ustedes van a quedar ausentes, se lo he dicho varias veces. No es solo que se conecten, chiquillos, tienen que participar porque si no esto no tiene sentido, ¿ya? Aquí a nadie le decimos que, no sé, está incorrecto, que no, lo podemos mejorar. Todo lo que dicen ustedes lo podemos mejorar entre todos. Pero si ustedes no me contestan, ni siquiera dan una señal de vida que están ahí presentes, es como que yo voy a suponer que no están, que prendieron ahí el celular o el computador y se fueron a dormir nuevamente. ¿Ya? ¿Quién me puede hablar que no sea la Paloma? Que pareciera que tuviera solamente la... Nazarena, tú estás ahí. Nazarena. Conteste, chiquillo, pues. Sacaste el... Mira, lo cerraste el... Conteste, no podemos trabajar, chiquillos, si no me contestan. Ahora somos menos. Somos menos. ¿Cómo vamos a avanzar? Mire, veamos el texto de nuevo. ¿Qué pasaba en esas primeras líneas que leyó la Paloma? Un día de invierno, al regresar a la casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso tomar en contra de mi costumbre un poco de té. Al principio me negué y no sé por qué cambié de idea. Mandó a buscar uno de esos pasteles pequeños y gruesos llamados magdalenas. Llevé a mis labios una cucharada de té, en el que había dejado ablandarse un trozo de magdalena. En el momento en que el sorbo mezclado con las migas de palto con mi paladar, me estremecí, atento a algo extraordinario que ocurría dentro de mí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, Luis, dime tú, Luis,
¿qué hace el protagonista? Él cuenta lo que pasó cuando era niño. ¿Ya? Pero, ¿qué está haciendo aquí? Él está contando desde el primer momento cuando él es niño. Cuando está contando, bueno, vamos a seguir leyendo, miren. En el segundo, ya que podéis leer la segunda parte, Jacqueline, de ahí, de me invadió para Sí. leer, Sí, profe. ¿ya? Dice, me invadió un placer sublime, aislado, desconociendo totalmente su causa. Había sentido otra vez que los sucesos de la vida eran indiferentes, sus catástrofes eran inofensivas, su brevedad era ilusoria, del mismo modo en que actúa el amor, llenándome de una apreciada identidad. Pero esta identidad no estaba en mí, sino que era yo mismo. Ya no me sentía mediocre, restringido, mortal. Ya, entonces, ¿se acuerdan cuando lo habíamos visto, chiquillo, hace, no sé, 2, 3 semanas atrás? Habíamos dicho que él, ¿qué pasó cuando comió la Magdalena, chiquillo? ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a él cuando comió la Magdalena? Sentía que ya nada era como lo es cuando uno es, cuando es adulto, porque empezó a recordar su niñez y se sentía a sí mismo. Ya, muy bien, Gabriela Contreras. Eso mismo. Él llega a la casa de la mamá cuando es adulto, y al comer la Magdalena se acuerda cuando era niño y su infancia y cómo se sentía cuando era niño, ¿no es cierto? Cuando la vida era indiferente, sus catástrofes eran inofensivos, su brevedad era ilusoria. Lo dice con un lenguaje bastante así como bonito, muy, pero uno lo puede simplificar a un lenguaje que tenga que ver con uno. Y la idea es que ustedes puedan decirme, como me lo dijo muy bien Gabriela, que él estaba en una etapa de adultez, llega a la casa de la mamá y cuando la mamá le ofrece esas magdalenas, recuerda que lo que sentía cuando era niño. Y en el último párrafo, ¿quién lo puede leer? Gabriela, ¿lo podrías leer tú? Gaby. Gabriela, ¿te fuiste? Vamos, chiquillos. Yo lo leo, profesora. Ya, Claudia, lea. Súbitamente ha vuelto a mí el recuerdo. Ese sabor era el del trocito de la Magdalena, que todos los domingos por la mañana mi tía Leoncia me ofrecía después de haberlo remojado en una infusión de té o de tila. La pequeña Magdalena no me había recordado nada antes de probarla, quizá porque habiéndola visto frecuentemente sobre los anaqueles de las pastelerías, sin comerlas, su imagen había abandonado aquellos días de compra, cuando no pervive nada del pasado. Son los más débiles, pero los más vivos, más per- persistentes, creo. Sí. El olor y el sabor permanecen durante mucho tiempo, esperando sobre la ruina de todos los demás, aguantando sin ceder el inmenso edificio del recuerdo. Muy, muy bien, Claudio, te pasaste. Bien, bien, muy bien. Aquí, ¿qué sigue haciendo el protagonista, chiquillo? ¿Qué sigue haciendo? Lo dice en la primera línea. ¿Qué está haciendo el personaje? Recordar. Exacto. Muy bien. Y ahí lo dice, ¿se fija? Él está recordando. Él está recordando cuando comía esa magdalena y más encima se acordó de cuando, ¿no es cierto?, los días domingos con la tía Leoncia, ¿no es cierto? Él tomaba té de tila o té normal y comía esas magdalenas y lo que sentía con ella, pues cuando en general, ¿no es cierto? Este protagonista, este personaje cuando era niño, se sentía muy bien, era muy como los niños, porque son juguetones, que son, ¿no es cierto?, inquietos, que no le dan mucho, como dirían, mucha profundidad a la vida, sino que la viven según lo que les va pasando, ¿verdad? Eso es lo que va sintiendo él.
Vamos a ver, nosotros hacíamos un par de cosas, pero no vamos a hacer, sino que solamente en esta primera etapa, chiquillos. A ver, ¿quién me puede decir, por lo menos, vamos a decir, 3 hechos por lo menos que le pasan al protagonista? ¿Qué hechos se relatan en la narración? A ver, ¿quién me puede decir un primer hecho? ¿Qué le pasaba? Ay, no importa, después llegamos al tiro, chiquillo, ¿ya? Para que, por si acaso. ¿Alguien que me pueda decir algún hecho? Alguna acción, cosas que pasaron en el relato. ¿Qué pasó al principio? Llegó a su casa. ¿Qué pasó al principio, chiquillo? Lo primero es que llegó a su casa. ¿Cómo no escucho? ¿Quién me habla ahí? Está despacito. Que Ok. llegó a su casa. ¿Cómo? Si me lo dijo alguien, ¿me puede decir un poquito más fuerte que se escucha poco? Que tengo ruido aquí, una máquina afuera, algo como una motosierra, algo que está afuera. Profe, dijo una estudiante, ya iba a hablar. Sí. Sí. ¿Qué hechos? ¿Quién me lo dijo? ¿Tuve más estudiantes que yo, Jacqueline? Sí, pero tengo la posibilidad de ver solamente 5, o sea, 4. Luis Carvajal, Esperanza, Dimitri y Benjamín Zúñiga. Ah, ya, porque yo veo 2. Pero me voy moviendo para el lado. Ya. Andrés Torres. Martín. Martín, Profe, dígame, ¿qué hizo el protagonista al principio? El personaje. ¿Qué hizo? regresó a su casa ¿Ya? y se tomó un té y ahí no. Y Ya. ahí después yo me fui a hacer un té y no vi nada. Ah, bueno, hiciste lo mismo que... Ya, muy bien, Martín, hiciste lo mismo que el personaje. Pero acá, de lo que viene, ya, eso está bien, porque ahí dice que se relatan, ¿qué hechos se relatan? Ya, que llegó el personaje, se tomó un té, ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo, chiquillo? Aparte de tomarse el té. Comí una magdalena. Exacto, se comió una magdalena y después de comerse la magdalena, ¿qué más? Todo lo que cuenta en el segundo párrafo y parte del primero. Recordó su niñez. Muy bien, recordó su niñez. Entonces, aquí dice 3, o claro, ¿qué hechos se relatan? Yo les dije 3, pero podrían haber sido 2, podrían haber sido 4. Aquí dijimos 3. El compañero, el Martín, me dijo que tomó té, llegó a su casa y tomó té, después comió la magdalena, y al comer la magdalena, él recordó su infancia o su niñez. Y acá, la pregunta fundamental, que es la que nos importa acá, chiquillos. ¿Cuántos recuerdos evoca el narrador y cómo lo sabes? ¿Cómo saben ustedes que el protagonista estaba recordando? Porque utiliza la palabra recuerdo. Exacto, mire, aquí está una marca textual sumamente clara, concreta, está en el texto. Entonces, está la palabra recuerdo, por lo tanto, nosotros sabemos que se va a ir para el pasado, ¿ya? Que va a haber lo que se llama una anacronía, va a haber una analepsis, que se llama en forma el término técnico, que se usa en literatura para decir cuando se está hablando del pasado. Al utilizar la palabra recuerdo, sabemos que va a contar algo de atrás. Lo mismo acá arriba, ¿qué palabras teníamos, no es cierto? Lo habíamos dicho. ¿Qué palabras teníamos que hablaban que iba a contar un recuerdo? ¿Qué palabra que había acá arriba? Había sentido otra vez. Exacto, había sentido otra vez. ¿Se fijan, chiquillos, que acá en los textos literarios no hay palabras, marcas textuales como primero, segundo, cierre? No hay palabras de ese tipo, sino que hay palabras que tienen que ver con el accionar nomás
de lo que, lo que van haciendo los personajes, que en este caso es solamente uno y hay otro que es la mamá, que está ahí con ella, pero la mamá no habla nada, y la tía Leoncia tampoco habla nada, porque la tiene en su recuerdo. Y hay que fijarse muy así, por eso le digo que la lectura tiene que ser muy en detalle y fijarse mucho, porque no son palabras típicas, sino que son con respecto a la historia. Y aquí tenemos recuerdo, que no tiene nada que ver con primero, segundo, tercero, y tenemos la otra vez, ¿no es cierto? Otra vez que tampoco tiene que ver con eso. Por eso tienen que estar muy, ¿no es cierto?, muy atentos a la lectura. Entonces, ¿cómo lo saben? Porque estaba la palabra, ¿no es cierto?, recuerdo, y estaba la palabra otra vez. ¿Y cuántos recuerdos, chiquillos, creen que tuvo ahí el narrador? Habíamos dicho que era uno que se dividía en dos. Exacto, muy bien. No sé quién me habla, la Paloma o la Esperanza, no sé. Bien, son dos, es como un recuerdo grande, pero en la primera él solo habla de su época de niñez, ¿no es cierto? Ese placer sublime, aislado, desconociendo totalmente su causa, había sentido otra vez los sucesos de la vida, ¿no es? Sentido otra vez los sucesos de la vida que eran indiferentes, su catástrofe. Todo eso es que se acuerda de cuando era chico, ¿no es cierto? De cuando era niño. Y en acá después se acuerda de cuando la tía Leoncia los domingos también le daba esas magdalenas con té o té de tila, ¿no es cierto? Que lo dice acá, té o de tila, ¿no es cierto? Que la tila también es como una hierba. Y aquí por eso decíamos que es un recuerdo entero, que él empezó de una manera y llegó a otra. Pueden poner uno o dos, cualquiera, si me lo explica así como lo explicó la compañera, uno que se dividía en dos o dos recuerdos, están bien de las dos maneras. Chiquillos, aquí hay varios, no sé si está. Alonso, que está aquí, no me ha hecho esta guía, ¿ya? Alonso está aquí, no me ha hecho esta guía. Álvaro, no sé si está, no está. Anaís Castro tampoco me ha hecho esta guía. Gabriela, me hablaste tú recién y no me has subido esta guía, ¿ya? ¿Quién más? César Cordero, no sé si está, tampoco me ha hecho esta guía. La Trini de los Ríos, tampoco la ha hecho. Juan González, muy bien, la tienes hecha. ¿Quién otro? La Keila, te hablé Keila, tú no has hecho esta guía. Dimitri tampoco la ha hecho. Sofía Pineda, no sé si está. Sofía siempre viene a clases. Sofía, te faltan las guías. Nazarena la tiene hecha, está muy bien. Y parece que Gabriela Cepeda la tiene bien hecha. Y Zúñiga, te falta esta última. Entonces yo le he dicho siempre, chiquillos, tengan el cuaderno ahí. Si a mí lo que me interesa es la foto, ¿ya? Es la foto, que la escriban la respuesta. No es necesario porque algunos, no sé, me copian no sé cómo lo hacen, que copian el texto completo como en un Word. Y ahí queda con una letra chiquitita, con una letra café, y de verdad no es tan importante tener el texto de nuevo en la guía, y algunos, porque a mí lo que me interesa son las respuestas, así veo cómo ustedes van avanzando, ¿ya? Es la única manera de avanzar, y es una decisión como desde ahora lo vamos a tomar. Hay algunos que tienen muy buenas notas, pero me acuerdo quién leyó. Hoy día, como estamos con cursos pequeños, las personas que participen, cada vez que participen van a tener una décima, chiquillos, ¿ya? Porque para que se incentiven un poquito más, ¿ya? Que no sea tan gratuito, aunque esto, chiquillos, a la larga es para ustedes, ¿ya? Si esto más, yo ya me lo sé, la profe Jackie también se lo sabe, si lo sabe, pero para que ustedes se interesen en aprender y en participar, porque esto tiene sentido si participamos. Si bien estamos en una instancia difícil, estamos remotamente, sí sé, pero para que se entusiasmen, vamos a ponerle décima, chiquillo, a los que participen. Hoy día me participó la Paloma, hasta el momento. La Paloma Carvajal, también la Gabriela Contreras, ¿no es cierto? ¿Quién me habló? El Martín Contreras, también me habló. ¿Quién más me habló? Ellos tres. ¿Alguien más se acuerda que me haya hablado? Que ahí les tengo una décima.
¿Alguien se acuerda más que me haya hablado hoy día? De la materia estoy hablando, aquí de la lectura. Ah, el Claudio. Claudio Ponce leyó. Bueno, ya chiquillos, estén atentos, ¿no ven que a mí se me puede escapar? Queda menos de un minuto. Vamos a hacer la técnica, pero lo vamos a hacer a la vuelta de que se corte esto, chiquillos. ¿Copiaron alguna duda con respecto a estas dos preguntas? ¿Las tienen anotadas, chiquillos?